Buenos días, amados hermanos. Qué bendición poder estar reunidos un día más con todos ustedes, amados hermanos, que sea un tiempo realmente donde el Señor pueda bendecir a su pueblo, podamos tener un tiempo hermoso de alabanza, por supuesto, deleitarnos en la palabra del Señor, que realmente pueda ser para nosotros, pues, de mucha fortaleza, de mucho ánimo, de mucho aliento, pese a lo que estamos pasando y atravesando. Pues no se olviden que nuestras vidas están escondidas en las manos poderosas del que nos ha dado vida, y Él estará pendiente de cada uno de nosotros. Por eso debemos agradecerle y acercarnos de ese modo al Señor Dios Todopoderoso. Ahí en familias, en nuestras casas, todos podemos hoy alabarle, honrarle, glorificarle y, por supuesto, como decía, agradecerle. Que sea un tiempo de mucha bendición, y vamos a empezar el tiempo alabándole al Señor con frío en la temperatura, pero con el fuego de la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Yo voy a pedir a nuestros hermanos de alabanza si ya están listos en la persona delegada para el tiempo de ministración. Este es el tiempo para que podamos unir nuestras voces en una sola voz que declare al Señor Dios Todopoderoso como el único Dios, como el único Señor de señores, digno de ser alabado y de ser exaltado. Amados hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo, un tiempo de bendición. Amén, hermanos. ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes donde están. Es un momento donde podemos conectarnos con Dios a través de sus alabanzas. Tal vez, pudieran mis hermanos activar la cámara, conectarnos, ¿no? Con Dios también. Bueno, ahí donde estamos, podamos inclinar nuestras cabezas y iniciando con una oración, ¿no? Gracias, Padre amado, Señor, por el día que nos has dado, por tu amor, por tu gracia, Señor. Gracias por este momento que nos has dado, Señor, para poder alabarte y darte la gloria y honra, Señor, como tú te mereces, Padre mío, Señor. Queremos conectarnos, Señor, a través de tus alabanzas. Queremos darte las gracias por todas las cosas que haces en nuestra vida, Señor, y sobre todo, Señor, tenemos un día más de vida, Señor, que nos otorga, Señor, para poder darte la gloria y la honra, Señor, Padre mío. Al iniciar este momento de conectarnos contigo, Señor, queremos declarar siempre que tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda honra, Señor, Padre mío. Gracias, Señor, que eres bueno, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
amado Señor. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza y honra, Señor. También queremos, Señor, Señor, alabarte, adorarte, Señor. Tú eres bueno, Señor. Y tú nos revelas, Señor, tu amor, tu gracia, Padre mío.
creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cuando, hermanos, podamos activar nuestras cámaras y podamos darle la gloria y honra a Él, podamos darle un aplauso. ¿Cuánto creemos que Él es digno? Amén, hermanos. Ahora podemos entrar el tiempo de alabanza. Podemos, Señor, darte las gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, y podemos, Señor, declarar que los muros caen, Señor, con tu poder y tu gloria, Señor. Los
hermanos, podamos dar gracias, ¿no? Por el momento de alabanza. Gracias, Padre amado, Señor, por el día que nos has dado, por el momento, Señor, de poder conectarnos contigo, Señor. Que ha sido mucha bendición, Señor. Ahora podamos, Señor, entrar al momento de la palabra, pastor, también que tú lo utilizarás, Señor, de gran manera. Dios lo que te amado por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Bueno, amados hermanos, después de un hermoso, precioso y poderoso tiempo de alabanza que hemos tenido, todos nos sentimos gozosos de poder compartir la palabra del Señor, reunidos en casita y en familia como corresponde. Y para poder empezar al tiempo de la palabra del Señor, el día miércoles y el pasado día viernes, en la reunión que nosotros teníamos todos los días con todos los hermanos a las 8 de la noche, les hacía una reflexión que era muy importante y que también me gustaría compartirla en parte con todos ustedes. Yo les decía que muchos de nosotros en este tiempo de crisis, de pandemia, que ha traído obviamente a colación una crisis económica, una crisis social, una crisis de relaciones interpersonales, lo que pasa en casa, lo que pasa en la familia, lo que sucede en los trabajos, lo que también sucede en un ámbito político y definitivamente también nos afecta. Y nos afecta porque trae para nosotros un ámbito de incertidumbre. Y este ámbito de incertidumbre incluso a muchos cristianos les ha afectado en el sentido de traerles miedo. Muchos hoy salen a las calles con miedo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo me contagio? ¿Qué pasa si yo llevo ese virus a mi casa? ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Porque este tema ya se ha vuelto más familiar, ya nos enteramos que son amigos, son colegas de trabajo que se van contagiando y está más cercano de nosotros. Y a muchos de nosotros el miedo, lo que hace, el peligro que trae el miedo es paralizar a la persona que siente miedo. Una persona que tiene miedo ya no se puede proyectar a futuro. De alguna manera, sus acciones, su percepción de la vida se cohíbe y se restringe a la sensación de miedo que tiene. Por eso muchos dejan de proyectarse, dejan de planificar, dejan de pensar en lo que va a pasar más adelante. Y muy en cambio muchos están diciendo, ¿para qué voy a estudiar? ¿O por qué voy a ir a trabajar? ¿O por qué voy a seguir haciendo estas cosas? El miedo es un peligro. Y afirmábamos nosotros la palabra del Señor que nos movía y nos exhortaba de tal manera que nos fortalecía. Y nos fortalecía, ¿por qué? Al salir de casa nosotros, o al estar en el mercado, o al estar en el trabajo, o estar en la casa, nosotros sabemos en quién estamos creyendo, hermanos. Nosotros sabemos a quién le hemos entregado nuestra vida, a quién le pertenece nuestra vida. Y como dice su palabra, ese Dios todopoderoso, ese Señor misericordioso, conforme lo declara sus verdades, dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y Él nos va a guardar y nos va a proteger donde quiera que vayamos. Y antes de entrar a la reflexión del día de hoy, propiamente dicha, quisiera juntamente con ustedes vincularnos a través de su espíritu y entrar a un tiempo de ministración, que el Señor pueda fortalecernos en su palabra y pueda animarnos y pueda fortalecernos, como lo decía, y es una palabra que la van a escuchar muchísimo a lo largo de este mensaje, porque eso es lo que quiere el Señor, fortalecer a su pueblo, animar a su pueblo, consolar a su pueblo, para que sus hijos sigan soñando, sigan percibiendo propósitos y sigan viviendo, porque el enemigo no nos puede quitar nuestra vida, porque nuestra vida está pues escondida en el Señor. Y para entrar al tiempo de meditación y de ministración, para que luego puedan entender la palabra del día de hoy, quisiera compartirles, pues leyendo y recordarles a todos ustedes, amados hermanos, el Salmo 23, ¿no? Que es un salmo
que debemos entenderlo, debemos comprenderlo, debemos discernirlo para que se pueda aplicar a nuestras vidas y de esa manera realmente pueda tener el efecto que Dios quiere que tenga. Esta es palabra del Señor, no es palabra del pastor Ángel, no es palabra de algún predicador o de algún profeta, es la palabra de Dios mismo. Y Dios mismo en esta mañana nos dice de esta manera. Yo quiero que todos ustedes puedan leer en su casa con sus hijos, en su familia con la que están, y puedan declarar esta verdad en sus vidas, en sus familias, amados hermanos. Esta es la palabra del Señor y el Señor quiere que vivamos de esta manera. Dice, Jehová es mi pastor. Primera verdad. ¿Cuántos pueden decir amén donde están? Amén. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Oído, versículo 4, pueblo de Dios, el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Si no lo ha entendido, se lo vuelvo a leer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjas mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la palabra del Señor. Esa es su verdad. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Por eso nos ha comprado con alto precio, para que nosotros seamos ovejas de su prado y Él sea nuestro pastor. Y donde quiera que vayamos, podamos sentirnos seguros, aunque estando en valle de sombra de muerte. Un valle de sombra es un espacio en el tiempo, es un lugar donde nos encontramos y que tenemos que atravesar. Llámese este tiempo de pandemia, probablemente así en el Señor, pero aunque nosotros atravesemos este espacio de tiempo en una pandemia, el Señor estará con nosotros, guardando nuestras vidas y guardando la vida de nuestras familias. Y si el Señor permitiera, alguno de nosotros puede ser confiado, pues será para su gloria y será para su honra, porque su voluntad, así seguramente el Señor lo haga permitido y lo haga propuesto. Pero sea como sea, el Señor está con nosotros y esa es la verdad. Y quisiera que con eso en nuestros corazones podamos acercarnos a este tiempo de poder orar para que el Señor nos siga hablando. ¿Les parece, hermanos míos? Si ustedes lo quieren así, donde están, podamos cerrar nuestros ojos y podamos acercarnos. Con esta declaración, Jehová es mi pastor. Y tú puedes decirle esta mañana, tú eres mi pastor. Y vamos a orar todos juntos, hermanos míos. Amado Señor, Padre Santo, Dios de la gloria, Dios del universo. Tú eres nuestro pastor. Nos compraste con alto precio. La vida nuestra te pertenecen a ti, Señor. Con todo, Dios de la gloria. Y esas personas que no te conocen hoy viviendo en desesperanza, no podemos imitar nosotros esa conducta. Y hoy te agradecemos, Padre eterno, porque tu palabra es un deleite para nuestros corazones. Trae gozo, trae paz, trae fortaleza a nuestras vidas. Nos animas con amor de Padre para seguir adelante. Oh Señor, tu palabra lo declara.
Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Donde quiera que vayamos, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Amado Señor, es tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a vivir en ella. Oh, Jesús lo dijo. En el mundo tendremos aflicciones, pero tened ánimo. Jesús ha vencido al mundo. Escuchábamos en esta semana también tu enseñanza, que tú tienes autoridad sobre la naturaleza misma y sobre todo lo creado. Oh, Señor, hemos visto tantos milagros, tantos prodigios tuyos, y hasta hoy no hemos entendido y no hemos comprendido que tú eres un Dios real. No es esto una declaración intelectual, Señor. Es una expresión de nuestra experiencia, de nuestro testimonio, de decir que tú realmente eres Dios fiel y verdadero, y que guardas nuestras vidas y las guardarás siempre, Señor. Por eso en esta mañana también ponemos en tus manos la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas. En tus manos preciosas la vida de todos nuestros hermanos. Capaz no puedan reunirse aún a través de este medio. Con nosotros no, pero contigo sí pueden reunirse, donde quiera que estén. Y tú los vas a guardar y los vas a cuidar. Ayúdanos a hoy entender tus verdades, y en tu palabra poder meditar y reflexionar siempre para alcanzar tus propósitos. Señor, tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. Conforme tu declaración es tu palabra, y en ella nosotros confiamos. Hoy y siempre, Señor. Hoy y siempre, amado Padre. Y queremos agradecerte, porque esperanza tenemos en ti. Esperanza viva. No en vano tu Hijo Jesucristo lo declaró cuando dijo que Él vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Esa vida, esa fe, ese sentir, el enemigo no nos los puede quitar. Y no vamos a dejar que lo haga. Vamos a crecer, vamos a expandirnos, vamos a desarrollarnos en tus verdades, en tu palabra, Señor. En tus manos están nuestras vidas. Yo estoy seguro de que así es. Y así puedo vivir confiado. Siempre, siempre vivir confiado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y todos donde estamos, decimos amén, amén y amén. Esta reflexión de inicio, amados hermanos, me da lugar para poder compartir la reflexión del día de hoy. Esta reflexión está contenida en el libro de los Hebreos. Vayan ustedes, queridos hermanos. Hebreos capítulo
5, amados míos, no pierda de vista lo que inicialmente hemos hablado, la administración que hemos tenido en tiempo de oración. Decía la anterior vez, y lo reafirmo el día de hoy, esta pandemia, esta crisis, esta situación, hace que muchos de nosotros la enfrentemos de diferente manera, de distinta manera. Por consecuencia, nos vamos a proyectar también de distinta manera. Pero esta manera de enfrentar, de afrontar esta circunstancia, que dicho sea de paso para todos conocida, es a nivel mundial, está determinada, por supuesto, en la fe que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. ¿En quién creemos? Y esta fe, a su vez, está sostenida por lo que conocemos. Y este conocimiento está fortalecido por lo que vivimos, por la experiencia que nosotros atravesamos. ¿Qué quiero decir con esto? La fe que profesamos, ese Dios en quien creemos, ¿cómo conocemos a este Dios? Un conocimiento no intelectual, no teológico, definitivamente un conocimiento vivo, traducido en la experiencia que cada uno de nosotros ha desarrollado y ha permitido que nosotros podamos crecer, madurar espiritualmente. Ese es el sentido de la fe verdadera. El que cree, cree en lo que conoce, y lo que conoce vive. Es alguien que va a afrontar la vida y las circunstancias, las dificultades, las cosas buenas, las cosas malas, de manera distinta. Y eso es lo que les estaba recordando aquí el apóstol a la iglesia de los hebreos, que por supuesto era una iglesia tradicionalmente judía, cimentada y fundamentada en la tradición del judaísmo en ese tiempo, llamado a la conversión al ser cristiano, ¿no es cierto? Pero eran personas que solamente estaban convencidas, pero no estaban convertidas. Este argumento lo hemos escuchado, lo hemos predicado, hemos hablado bastante sobre esto. Muchos pueden estar convencidos, pero no está convertido. El que está convencido ha escuchado mucho, ha debatido argumentos, pero no ha llevado esos argumentos, experiencias de su vida, la transformación de su vida. Por consecuencia, al enfrentar la vida, al enfrentar las circunstancias, la percepción y la respuesta que uno puede tener capaz de lo que le viene a vivir es distinto. Y por eso, en las enseñanzas que estaba dando Pablo a los hebreos, una pausa para darles una exposición a nuestro escenario, porque es palabra para todos nosotros, desde mi persona hasta el último de nosotros, ¿ya? Y Hebreos 5, del verso 11 al verso 14, habla sobre una de las verdades bíblicas menos tratadas y menos entendidas, que tiene que ver con el crecimiento y la madurez de alguien que realmente ha experimentado conversión, no solo convencimiento, conversión. Y dice así: acerca de esto, no se olviden que en el capítulo 4, Pablo les estaba hablando sobre Jesús como el sacerdote, el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, ¿no? Y es interesante la pausa que hace para reflexionarles, exhortarles. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, Pablo quería hablarles muchas más cosas, pero hace una pausa seguramente viendo la conducta de todas esas personas en aquel tiempo. Vaya a decir, no distinto de lo que hoy nos vaya pasando a muchos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos
para oír. Había un problema enunciado que lo enmarcaba aquí el apóstol. Y les decía, acerca de esto, o sea, de estas cosas que les he estado hablando, yo tengo mucho que decirles. Pero es difícil de explicarles. Y es difícil de explicar que no porque yo no lo pueda hacer. Es que el problema radica en ustedes, que se han vuelto tardos para oír. Esta expresión de tardos para oír, en el hebreo original, significa lento, perezoso. ¿Cuál es el significado? Estos hombres habían escuchado tanto sobre la salvación, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Habían escuchado tantas enseñanzas que se habían acostumbrado a simplemente escucharlas. Y esta conducta ha hecho que desarrollen algo perjudicial para su crecimiento espiritual. Se habían vuelto tardos para oír. No entendían lo que se les estaba hablando, sobre lo que les estábamos predicando, sobre lo que les estaban transmitiendo en ese momento. Y muchos de nosotros podemos tener ese problema. ¿Cuántos años estamos en la congregación y hemos escuchado tantos y que no sucede nada en nuestras vidas? Y no sucede nada en nuestras vidas porque nos hemos vuelto tardos para oír. No estamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Y vuelvo a decirles, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque tiene relación de cómo nosotros estamos enfrentando las circunstancias, cómo estamos viviendo, ¿no? Nos hemos vuelto lentos para oír. Ese es un peligro. Ese era el problema anunciado. Pero el problema propuesto lo empieza a explicar. ¿Por qué se han vuelto tardos para oír? ¿Por qué no están entendiendo? Porque hoy en día también pasa eso, amados hermanos. Vemos iglesias, congregaciones llenas de personas convencidas, pero no convertidas. He aquí una de las razones. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿qué significa esto? Aquella persona que realmente ha sido convertida, ha sido transformada, ha conocido el poder de Dios, su misericordia, su gracia, ha entendido de su verdad, lee su palabra y empieza a desarrollar un crecimiento. Aquí lo explica y lo estipula así. Debe ser un crecimiento natural. Ese crecimiento se devela en la condición que tiene que desarrollar a futuro una persona que ha sido convertida para transformarse en maestro. Y esto muchos de nosotros lo podemos malinterpretar. Maestro no está solamente relacionado con volverse pastor o volverse maestro, sino es con la facultad, con la autoridad que un cristiano va desarrollando para poder enseñar a otro a través de su testimonio. Es la propiedad, es la autoridad que un cristiano va desarrollando para poder aconsejar a otros en el camino del Señor. Fíjense, es una cualidad de enseñanza. Todos en la vida nos volvemos maestros, en el sentido de que los demás aprenden algo de nosotros. Y aquí la palabra del Señor nos dice, después de tanto tiempo, cuando uno está en el camino del Señor, una de sus metas debe ser esta, de volverse maestro de la vida, enseñar con el testimonio, hablar con autoridad. Y eso es lo que le reprochaba el apóstol a estos hermanos, ¿no es cierto? Porque después de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros, ya deberían ser expertos en la palabra del Señor, ya deberían conocer estas verdades. Y les sigue diciendo, ¿no? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leer
y no de alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Por supuesto, un niño es alguien inexperto. Por consecuencia, una persona que es inexperta en la palabra de Dios, que no ha permitido conocer la palabra de Dios, es inexperta. Entonces su conducta va a ser como de un niño. Su toma de decisiones, sus reacciones va a ser como de un niño. Por eso vuelvo a decir, la circunstancia que estamos atravesando va a develar cuánto hemos crecido en el Señor y cuánto no. Y eso es algo, amados hermanos, que nos toca realmente a todos nosotros reflexionar. Estoy tanto tiempo en la iglesia y me sigo comportando como un niño, sigo reaccionando, mi pensamiento sigue siendo como un niño, mis reacciones siguen siendo como un niño, ¿no? La inexperiencia hace que una persona actúe como un niño. La inexperiencia hace que nosotros tomemos decisiones precipitadas. Lógico, nos vamos a equivocar. Consecuencia, nosotros la vamos a pasar. Es difícil. ¿Y por qué sucede esto? Cuando uno conoce y empieza a estar en el camino del Señor, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Su primera misión es conocer la palabra del Señor. Aprender el contenido de la Biblia. Esa es nuestra primera tarea. Por eso nosotros como pastores siempre les exhortamos, lean la palabra del Señor. Empápense de la palabra del Señor. Y muchos de los cristianos en esa época se quedaron solamente en ese primer inicio, solamente que alguien les lea, que alguien les mencione y bastaba. Pero hay dos pasos más que hay que hacer. El segundo es interpretar la palabra del Señor, guiado por supuesto por el Espíritu Santo, no por la interpretación humana o por la razón humana. Definitivamente el discernimiento espiritual juega un papel preponderante para conocer las verdades de Dios. Entonces, yo leo el contenido de la Biblia, interpreto lo que dicen las Escrituras y el tercer paso fundamental es aplicarlo a mi vida. La palabra del Señor tiene que tener una afectación en mis circunstancias, en todo lo que yo hago. Tiene que direccionar mis acciones. Tiene que guiar mis pensamientos. Y eso es muy importante, amados hermanos. Si usted no lee la palabra del Señor, usted va a estar desorientado en la vida. Y más, la influencia poderosa del mundo lo va a acaparar a usted. Siendo usted alguien que está mucho tiempo en la congregación, va a ser avasallado por los pensamientos que desarrolla el mundo, la filosofía que desarrolla el mundo. Y va a estar incapacitado en desarrollar más bien las verdades del Señor, las verdades bíblicas, los preceptos bíblicos. Entonces, el crecimiento, la madurez, el dejar la leche, aunque Pedro dice, ¿no es cierto?, desead la leche, ¿no es cierto? Eso es importante. Pero el alimento sólido, amados hermanos, permite también el crecimiento. Físicamente, si uno habla, tiene que comer, tiene que aprender a masticar, tiene que aprender a que su aparato digestivo funcione. Y eso solamente es digiriendo alimento sólido, lo cual va a favorecer definitivamente su crecimiento natural. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero si no hemos hecho este proceso, obviamente vamos a seguir nosotros teniendo la necesidad de que nos hablen de los primeros rudimentos, de las primeras cosas, ¿no es cierto? Que nos sigan hablando del Antiguo Testamento, que nos sigan hablando de los rudimentos conforme lo declara Hebreos 6:1, por ejemplo. Y la circunstancia es distinta. Y el verso 14 hace una comparación de quién ha crecido y quién está madurando y quién no. Verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
sin siendo maduro totalmente. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy maduro espiritualmente, ya estoy ahí, estoy en mi punto. Si estuvieses en tu punto maduramente, no estarías con nosotros, ya estarías en la presencia del Señor. Pero dice el versículo 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy hermoso la comparación que hoy podemos hacer de este versículo. Dice, aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En un sentido natural, ¿cuáles son nuestros sentidos? Nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. ¿Cuál es la implicancia espiritual? Muy hermosa. Nuestra vista, cuando conocemos al Señor, conocemos su palabra, sus verdades, nuestra manera de percibir las cosas cambia. Y con consecuencia, nuestras acciones. Vuelvo a decir, el sentido de vista espiritual que un cristiano desarrolla es la percepción de la vida que tiene, de la realidad que tiene. Por ejemplo, esta pandemia, ¿cómo la percibes tú? ¿Cómo la estás viendo? Y obviamente, ¿cómo vas a enfrentar? Es lo distinto, es lo diferente. Antes de ser cristiano, dice la palabra del Señor, nosotros vivíamos en las tinieblas. No veíamos. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Fueron abiertos nuestros ojos espiritualmente. Podemos percibir el ambiente espiritual en el que nos desarrollamos. Y como lo decía hace un par de domingos por ahí atrás, nosotros vivimos en el reino de los cielos ya, no mañana, es una condición presente, es una manera de vivir. ¿Cómo se desarrolla nuestro gusto? Lo que decía Jeremías es hermoso. En Jeremías 15, el verso 16, fíjense, ¿cómo se desarrolla el sentido del gusto en un sentido espiritual? Aquí está. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras. Y dice, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Cuando tú naturalmente comes un alimento, ¿qué haces? Lo degustas. Un chicharrón, por ejemplo, ¿no? Qué rica esa carne, ¿no es cierto? Qué sabrosa, qué sazón tiene y lo vas masticando. No te lo puedes tragar, ¿no? No sé, ahí, si Dante, tú te gusta el chuño, por ejemplo, ¿no? Qué rico ese chuño, ¿no es cierto? Ahí lo fríes con huevito, bien rico, y lo comes. ¿Qué haces? Masticas, degustas, qué rico, este chuñito, ¿no? ¿Verdad? Qué sabroso, qué sazón. ¡Wow! Qué rico, delicioso. Pero si te lo tragas, no sientes nada. ¿A qué sabe el chuño? No sé. Pues no, porque no lo comiste, no lo degustaste, no lo saboreaste, ¿no es cierto, Dante? ¿Verdad? Cuando hagamos un chuñito por acá te vamos a soplar, aunque sea en fotito te vamos a mandar, ¿ya? Lo mismo pasa, exacto, lo mismo pasa con la palabra del Señor. Tienes que tú comerla, degustarla, ¿no es cierto? Saborearla. Y obviamente espiritualmente va a ser un deleite para tu vida, va a ser un bálsamo para tu interior, va a ser fortaleza, es una palabra de vida, lo que te dice el Señor. Pero si solamente tú lo lees por leer, no va a tener ese efecto espiritualmente. Así se desarrolla el sentido del gusto.
El sentido del tacto. Las cosas que hacemos. ¿Cómo hacemos las cosas? El que ha recibido perdón, ha sido redimido, ha sido transformado. Hace las cosas como lo declara su palabra. Hacemos las cosas como para Dios. Aquel que ha entendido la verdad del Señor es aquella persona que se muestra como siervo. Aquel que quiere hacer las cosas, quiere ayudar, quiere cuidar, quiere pues cooperar. Y hace las cosas en el sentido de que a través de eso pueda ser glorificado aquel que le ha dado vida. Su conducta, como ven, es distinta. ¿Cómo se desarrolla el olfato? El olfato es una facultad distintiva, es reconocer los tiempos. A través del olfato tú puedes saber qué es sin ver, ¿no ve? ¿No es cierto? Dante, llegas tú a la casa, bueno, perdón que te utilice a ti tanto en el ejemplo, pero es porque te veo aquí en primer lugar, ahí en primera plana. Y el Dante llega a la casa, ya sabe que ha cocinado su esposita. O ya sabe si él ha hecho quemar el arroz, ¿no es cierto? Otra vez la Rebeca, el arroz se quemó. Y entras y dices, Rebeca, ¿qué ha pasado? Tenemos que comer comida china otra vez. Dices, no, porque se ha quemado el arroz. El sentido del olfato espiritualmente es una facultad espiritual. Nos ayuda a discernir los tiempos, a saber anticiparnos a las cosas. Eso es lindo. Y en este sentido de la pandemia, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener también la capacidad de cuidar nuestros ojitos. ¿Sí? Y también tenemos que cuidarnos los sentidos. Y tenemos que lavarnos las manitos. Como un corito cantábamos, cuidadito tus ojitos lo que ven, cuidaditos tus manitos los que tocan. ¿No es cierto? Hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito, ¿no? Aunque en un sentido de la palabra del Señor, ¿qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra en el hombre es lo que verdaderamente contamina al hombre, sino lo que sale. Pero definitivamente lo que sale del hombre es lo que ha entrado. Por eso debemos cuidar lo que vemos. Debemos cuidar mucho lo que hablamos. Debemos cuidar mucho lo que hacemos y cómo lo hacemos. Como esta pandemia nos ha enseñado, cuidarnos los ojos, cuidarnos el sentido de olfato, cuidarnos el gusto, lavarnos las manos. Es una enseñanza hermosa también que espiritualmente debe aplicarse a nuestras vidas y a nuestra conducta. En resumen, la conducta que tú estás desarrollando está determinada por el crecimiento que está teniendo tu vida. Si estás creciendo, estás por el camino correcto. Si no lo estás haciendo y tu conducta no está conforme a lo que Dios manda para afrontar aún este tiempo de dificultad, es tiempo de que hagas un parate en lo que estás haciendo y puedas examinarte y puedas entender. Tal vez estás como esos judíos en ese tiempo. Tienes un conocimiento intelectual de Dios, pero no vivido, no aplicado, no llevado a la experiencia. No has pasado este proceso de conocer su palabra, de interpretarla y de aplicarla. Puede ser un riesgo para tu vida, amado hermano. Y vuelvo al inicio de esta reflexión. Jehová es mi pastor. ¿Por qué sé que es Jehová mi pastor? Porque en su palabra así está establecido. Y como Dios es mi pastor, lo he conocido, lo he discernido. Y he permitido que mi vida pueda aplicarse, llevado a la experiencia. Yo he pasado tantas cosas y tantas experiencias, amados hermanos, donde he visto la mano de Dios guardando mi vida. Digo, oh, lo que está escrito es verdaderamente
real. Y escudriño más. Y conforme voy descubriendo más del Señor y conociendo más de su palabra, eso hace que yo pueda experimentar sus verdades y experimentar sus verdades hace afrontar la vida de una manera distinta. Venga lo que venga, Dios está conmigo. Eso es innegable. ¿Por qué? No solo la palabra lo declara, así lo estoy viviendo, así me estoy permitiendo deleitarme todos los días con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con mi congregación. Aquí hay una verdad también. Ninguno de ustedes puede quedarse como ha llegado a la iglesia. Su vida debe ser transformada. Si no está siendo transformado, amado hermano, usted solamente ha sido convencido, pero no se ha convertido. Es como aquellos, ¿no es cierto?, que de un partido político cambian a otro partido político. Les han convencido, ¿no es cierto? Es así, es así. Capaz por el interés de conseguir un trabajo se han migrado de un partido, eran muy MNRistas. Bueno, MNRista lo digo porque lo tengo a mi papá acá y él era pues, un MNRista así de la antigüedad, ¿no? Bien MNRista. Y un MNRista que sea hoy masista, o sea, es bien complicado, ¿no? Y muchos tal vez, oh, yo soy bien masista ahora. ¿Por qué eres masista? Pues porque quieres un trabajo, ¿no? Pero no realmente lo sientes, no te has puesto la camiseta, ¿no? ¿Verdad? A ver si al Dante yo le diría, ¿sabes qué? Lo mejor es ser stronguista. Ucha, capaz lo convenzo, ¿no? Y cuando venga a Bolivia se ponga su polera amarilla y negra, pero no lo va a sentir. Lo mismo pasa. Aunque me digan no, allá no es cierto. Yo sé que la Rebeca tiene el control allá y ya. Eso me deja tranquilo. No, dice. Bueno, amados hermanos, esa es la reflexión que quería compartirles a ustedes. Cómo enfrento la vida está determinada por el crecimiento que le he dado a mi vida. El crecimiento que un cristiano experimenta no está establecido por el tiempo que uno está en la iglesia, sino por cómo está viviendo su vida cristiana, cómo está conduciéndose, cómo ha creído y su fe llevada a la práctica, a la experiencia, determina definitivamente. Yo ya estoy pensando, ¿cómo vamos a volver a la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Van a venir muchas personas a la congregación. Ya estoy pensando cómo vamos a abrir más turnos, ¿no es cierto? Y en mi vida natural de proyecto familiar, ya estoy pensando también en muchas cosas. Mi proyección también profesional. También tengo que seguir adelante. Mi trabajo, también desarrollar mis funciones. Seguir adelante. Ese es el cristiano. Esa es nuestra vida. Amados hermanos, para cesar este tiempo y entrar en la oración, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es mi fe basado, fundamentando en mi conocimiento. Y mi conocimiento está sustentado por mi experiencia, porque en verdad Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como oveja de su prado, yo conozco la voz de mi Señor, que hoy día me dice, tranquilo, yo tengo el control. Que hoy día me dice, aunque andes en una pandemia, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la verdad del Señor. Oraremos, amados hermanos, esta mañana, dando gracias al Señor. Amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo, meditar en tu palabra. Tú nos examinas a cada uno de nosotros. Y tu palabra también nos demanda que debemos hacerlo. Cada uno de nosotros, no engañándonos a nosotros mismos, sino exhortados por tu palabra y tus verdades,
Hoy somos conmovidos también de que nos falta mucho. Amado Señor, ayúdanos, como tu palabra lo dice, a poder escudriñar tu palabra, fundamentar nuestra fe. Pero así como también el apóstol Santiago lo decía, no ser oidores, ser hacedores de la palabra. Es nuestra conducta, es nuestra seguridad, nuestra confianza en ti, Señor, hoy declarada, traducida en nuestra afronte de esta circunstancia distinto y diferente. Esperanza tenemos en ti. La garantía, tu Hijo Jesucristo, esperanza de vida. Gracias, amado Señor. Te agradezco por todos los que han estado escuchando esta reflexión, los que se han podido conectar, todas las familias. Que tú les puedas bendecir. Y esta tu palabra tan hermosa, hoy leída y declarada, Jehová es mi pastor, que no se la olvide, que no se borre de sus mentes, mas sea ahí esculpida en sus corazones, en sus pensamientos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es tu palabra, es tu verdad, es tu enseñanza. Te doy gracias, Padre eterno. Y aún en este tiempo nosotros queremos orar por nuestras autoridades, desde nuestra presidenta, también la presidenta del Senado, también orar por todos. No nos corresponde juzgar, porque tu palabra dice que si ellos tienen autoridades, porque tú les has dado. Y la palabra del Señor nos dice, oren por sus autoridades. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas guardar sus vidas, que tú puedas guiar también sus vidas, Señor. También hoy oramos por todas las personas expuestas por su trabajo y por su vocación de servicio, como los médicos, como los militares, los policías, personal de limpieza. Guárdales también, Señor. Que ellos también puedan conocer tus verdades y puedan ser llamados así la esperanza que nosotros la tenemos. En tu misericordia permitas que esto suceda. Amado Señor, gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor bendiga al pueblo del Señor. Muchísimo. Sigamos en su camino. Antes de dar lugar a nuestro hermano Alan, voy a saludar a todas las familias, Dante, Rebeca, a Alfredo, Flavia, familia en casa, la familia de Edwin Condori, que también están ahí todos en casa, a la familia Velarde, también un abrazo de bendición para todos ustedes. Pastor Pedrito, cuídate mucho, un abrazo para tu vida. Bendiciones, la Mauge, la hermana Claudita también. Para Alan, para Miki, para Vero, donde están, nuestra hermana Emiliana también, con Rolando, Raúl, que están en casa, con su hermana también, que la veo allí en cámaras. Bendiciones. Familia Arce Ferrer, bendiciones a los hermanos, para la familia de Edwin, Georgina, los 3 niños y todos en casa. Bendiciones. Qué lindo ver a la familia Patana ahí reunidos. Bendiciones, muy abrigaditos, cuídense mucho, amados hermanos, se los aprecia un montón. Pastor Valentín, hermana Rosa, también a la Vania, a la Noemí, a la Lili, al Wilson, bendiciones a las niñas también. Cuídense un montón. A Yamilka, a Odette, a nuestro pastor Humberto, bendiciones. Hoy día va a estar nuestro pastor con los jóvenes, seguro Alancito nos va a compartir. La familia Ferrell Cano, también bendiciones. La familia Sanizo, con todas sus subsidiarias, un abrazo de bendición para todos ustedes, amados hermanos. Para Rudy y su familia, para la familia Pardo Flores, para mi hermana Irene, para Jimena Condori, bendiciones para sus vidas. Para nuestra hermana Carla Ríos, para nuestro hermano Mauricio, también bendiciones. Para la familia Paz a la Noca, y hablando de ellos, bendiciones para nuestra hermana Amalia, que en esta semana ha estado de cumpleaños, que el Señor la guarda, la proteja. Allí el Señor siempre sea pues
con ella todos los días y también con su esposita. Bendiciones para Mauricio, para nuestra hermana Anabel Cáceres, para Rosario, para el Adriancito. Bendiciones allá en casa también. Un abrazo de bendición para todos ustedes, amados hermanos. Es tiempo de dar lugar a nuestro hermano Alan. Estaremos reunidos mañana a las 8 de la noche. Reciban un abrazo, reciban también la fortaleza del Señor. Que sea una semana de mucha bendición, como siempre lo decía. Lean la palabra del Señor, alaben al Señor Dios Todopoderoso y vivan su vida confiando en el único Dios y Señor de señores y Rey de reyes. Bendiciones, amados hermanos. Nos vemos la próxima. Alancito. Dios le bendiga a todos los hermanos. Bendiciones. Es Dios que nos guarde esta semana. Gracias, hermano. Bendiciones a toditos. Buenas tardes, hermanos. Primeramente, informarles, ¿no?, que vamos a estar un año más, ¿no?, con Zoom, que nuestro pastor Pedro y nuestro hermano Fernando están donando, ¿no?, el Zoom que tenemos. Entonces, podamos bendecir sus vidas, ¿no? Puedan aplaudir, ¿no? Son una gran bendición para nuestros pastor Pedro y nuestro hermano Fernando Velarde, ¿no?, que nos están colaborando con Zoom por un año más, ¿no? Puedan aplaudir, hermanos. Y bueno, otro anuncio que quiero dar, hermanos, es que hoy día tenemos lo que es los cultos de jóvenes, con el tema ¿qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Va a estar hablando nuestro pastor Humberto Gutiérrez. Puedan conectarse, va a estar muy bueno. Les voy a mandar el enlace, mis hermanos. Animales a que se conecten, y los que han podido conectarse la anterior semana saben, ¿no?, cómo que están siendo temas bien conflictivos, ¿no?, y de preguntas, ¿no? Entonces, si es que tienen curiosidad, mis hermanos, les invito a que se puedan conectar. Eso sería todo, pastor. Claro, en mis tiempos decían, ¿no es cierto? ¿Qué se dice la Biblia sobre los dinosaurios? Y en mi tiempo decíamos, el Alfredo, por ejemplo, es un dinosaurio, no hace tiempo en la iglesia. Bueno, no se trata de eso, no, Alan, sino de otro tipo de dinosaurios. Bueno, amados hermanos, chau, chau, nos vemos mañana. Y los que puedan hoy día, va a estar linda la enseñanza a las 6 de la tarde. Chau, chau. Animales, hermanos, igual a que se puedan suscribir al canal de YouTube que ya tiene la iglesia. Estoy subiendo videos. Pueden ver tanto como nuestras hermanas mayores, los jóvenes, todos, ¿no, hermanos? Entonces, tengo mucho material. Animales a que se suscriban y puedan ver todos esos videos, ¿no?